Bueno, mis hermanos, hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir con ustedes una palabra, y más que una palabra, es una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y yo disfruté mucho, quiero que lo sepan, disfruté mucho estudiando esto que voy a compartir con ustedes porque es algo muy sencillo, es algo muy cotidiano, muy básico y seguramente en más de una oportunidad usted habrá reflexionado sobre eso, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros en su palabra, amén. ¿Le ha pasado que en alguna oportunidad usted lee un versículo varias veces, pero llega un momento en donde usted entiende algo diferente y es revelado algo que puede convertirse en un antes y un después para usted y marcar una enorme diferencia? Así me pasó a mí con esto. Y el tema de hoy ha sido titulado Un corazón como el suyo. Porque me estaba preguntando qué tal si por un día Jesús se convierte en mí. Me explico, o sea, toma mi lugar. Y que nada a mi alrededor cambia, ni mi familia, ni mi trabajo, ni mis compañeros de trabajo, ni mis hermanos de la iglesia, pero en lugar de estar yo, estuviese Jesús en persona. ¿Qué pasa si por 24 horas Jesús se levanta de su cama? Y no es usted, sino Jesús, el Señor. Que el Señor se coloca sus zapatos, se coloca su ropa y que viviera en su casa y siguiera su rutina todos los días. Usted se lo ha preguntado. Tal vez, si vemos la primera lámina, se pudiera ver algo como esto. Imagínense a Jesús allí en la oficina, en su trabajo, ¿sí? Haciendo el trabajo que usted hace. Y que el jefe que usted tiene sea el jefe de Jesús. O sus compañeros de trabajo, tan lindos, amados y queridos, ¿verdad? Sean los compañeros de trabajo de Él. Y que sus amistades sean las amistades de Él, pero también sus dolores físicos, emocionales, ¿sí? Ese dolor de rodilla, el de aquí, el de la espalda, la migraña, todo eso lo va a sentir Jesús también. Solamente que desde su corazón, desde su sabiduría y desde su conocimiento. Pero nada cambia. Si vemos la siguiente lámina, pudiéramos de repente encontrar un escenario así. ¿Cuál sería la reacción de Jesús cuando va al supermercado y ve los precios? ¿Sí? ¿Cuál es su reacción cuando usted va a Farmatodo, por ejemplo, y usted dice, pero esto no costaba este precio hace 2 días? Esto tenía varios números menos. Ahora tiene varios números más. ¿Cómo cree usted que reaccionaría Jesús así con el carrito de compra en la fila para pagar en un supermercado? Cuando la persona que está al frente, que ya va a pagar, que tiene media hora haciendo la fila y tiene su carrito de compra allí, va a comprar, y cuando ya está en la fila, que pasaron todos los productos y ya está la cuenta y en la caja, y la persona le dice, es tanto dinero, allí, solo allí, empieza, la tarjeta, y empieza a buscar en un bolsillo, en la cartera, en la otra cartera, y mira así, ¿dónde estará la tarjeta? Por fin consiguió la tarjeta, pasa la tarjeta, da la clave, da la cédula, mal, el punto no pasó. Entonces el cajero le dice, no pasó, la pasamos de nuevo. Sí, pásela de nuevo. Y usted apurado porque quiere también pagar para irse, ¿verdad? Y la persona vuelve a dar los datos mal. No, bueno, entonces pásela por el pago. No, no me lee la huella. Bendito sea el Señor. ¿Qué haría Jesús en ese caso? ¿Qué haría Jesús en las situaciones que nosotros vivimos en la cotidianidad? Todo lo que usted vive, Él lo viviría, ¿sí? No cambia absolutamente nada. Cada uno tenemos situaciones particulares. Solamente cambia el protagonista de su historia, a Jesús. Y tal vez nos podemos encontrar a un Jesús en la siguiente situación. Allí en el transporte público, parado, todo apretado allí o guindado de la puerta, porque no había lugar y era tarde y bueno, tenía que irse, así fuese como decimos acá, guindado de la ventana del autobús, del encaba con la salsa a todo volumen. Entonces, imaginemos por un momento que todo lo que nosotros vivimos en un día lo viva Jesús. No sé si alguien acá llegó a ver la película que se llama Todopoderoso, con Jim Carrey, en donde él tomaba por un tiempo, creo que eran 24 horas, el lugar de Dios, porque él decía que Dios no respondía a sus oraciones y que él en el lugar de Dios hubiese hecho las cosas mejor.
porque nada de lo que él le pedía, pues Dios se lo daba, y Dios se le aparece y le dice, bueno, concedido, ahora tú eres Dios, encárgate del mundo. Y entonces hubo un desastre total porque él a todos les dijo que sí, a todas las oraciones les dijo que sí. Entonces habían como 7.000 personas que se querían ganar la lotería y todos le pidieron a Dios ganársela y todos se la ganaron porque le dijo que sí a todos, pero entonces se ganaron una miseria cada uno y estaban demandando a la empresa. Y bueno, un montón de cosas que él no había tomado en cuenta. Ahora, si nosotros vamos a este plano, y sé que hay que usar mucho la imaginación para hacer eso, pero si nos vamos a la palabra y comenzamos a reflexionar detalladamente en lo que dice la palabra que el Señor quiere para nosotros, Él lo que quiere justamente es eso, que Jesús se vea reflejado en cada cosa que nosotros hacemos a diario. Y es todo, absolutamente todo, no nada más cuando estamos acá en la iglesia, con la Biblia en nuestras manos, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo devocional, no. Es muy fácil reflejar a Jesús desde acá. El Señor lo que desea es que reflejemos a Jesús y que vivamos como Jesús en esos momentos en donde las circunstancias pudieran llegar a sacar lo peor de cada uno de nosotros. Y si nos vamos a Filipenses, vamos a la siguiente lámina, Filipenses capítulo 2, vamos a ver que allí el Señor nos revela parte de su propósito para nuestras vidas y se parece mucho a esto que estamos reflexionando. Filipenses 2, versículos del 1 al 11, dice de la manera siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿a quién? A él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ahora, preguntémonos de nuevo entonces, ¿qué pasaría si por un día Jesús viviera tu vida, mi vida o nuestra vida, pero con el corazón de Él, cumpliendo con cada uno de los requerimientos que se nos muestran acá en este capítulo de Filipenses? ¿Qué pasaría si Jesús gobernara nuestras prioridades? ¿O qué pasaría si sus pasiones fueran las que impulsan nuestras decisiones y no las pasiones nuestras? ¿Y qué pasaría si el amor de Dios fuese el que impulsa o mueve nuestra conducta? ¿Qué sucedería? ¿Realmente habría algún cambio? ¿Notarían las personas un cambio muy radical? ¿Cree usted que notarían más amor o más misericordia de parte de Jesús que de usted? ¿Cómo se llevaría Jesús con nuestra familia? Con aquellas personas que tal vez usted menos disfruta compartir. Porque realmente las relaciones son una parte fundamental del ser humano. Pero cuando se trata de Jesús, Jesús es una persona que tiene un corazón atrayente, Él tiene una personalidad magnética. Y aunque en varias ocasiones en la palabra vemos relatos en donde Él fue muy radical, muy tajante con aquellas personas injustas, con los religiosos y con aquellos que solamente buscaban
hacerle daño, la misericordia del Señor siempre estuvo por encima, porque no hubo una persona que se acercó a Jesús con humildad que él rechazara. Amén. Ahora, si volvemos nuevamente y nos imaginamos esta película, el día que Jesús vaya a su lugar de trabajo o vaya a una reunión familiar en lugar de usted, y al día siguiente vuelve usted con su personalidad, ¿cree usted que las personas le extrañarían si Jesús tomara su lugar? ¿O dirían, no, mejor mándalo a él siempre? ¿En su trabajo le ha pasado en alguna oportunidad que alguien ha tenido que hacer una suplencia por usted? Y luego cuando usted regresa, alguien le diga, ay, era mejor el suplente, ¿vale? Lo vamos a extrañar. Si no le ha pasado, le felicito. Pero si le pasó, creo que esto debe ser un llamado de atención para que nosotros reflexionemos en qué es aquello que estamos transmitiendo a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, en los versículos 1 y 2 de Filipenses que acabamos de leer, lo primero que vemos es un llamado a la unidad y el amor fraternal. Porque el amor y la comunión y el Espíritu Santo deben manifestarse en la unidad de la iglesia. Si no hay unidad entre nosotros, los hermanos de la fe, que somos un mismo cuerpo, entonces no podemos decir que estamos practicando ese amor fraternal. Acá tenemos un refugio, tenemos un lugar seguro para cada uno de nosotros, en donde podemos acercarnos a nuestros pastores, a un líder, a un hermano, y encontrar esa ayuda, ese apoyo que necesitamos. Pero tenemos que tener en cuenta también que no siempre lo que nosotros queremos o la respuesta que estamos buscando es la correcta. Porque si todos lo sometemos a la luz de la palabra, también nos vamos a dar cuenta de que el Señor en muchas oportunidades nos va a decir que no a lo que le estamos pidiendo porque no es lo que más nos conviene. Entonces, tenemos que buscar ese amor fraternal, pero que sea un amor basado y fundamentado en la palabra del Señor. No un amor que cubre y que oculta los defectos y los males que nosotros podemos tener, sino uno que nos expone a la luz de la palabra con la intención de hacernos mejorar. A eso se refiere, porque la palabra dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículos 1 y 2. Ahora, luego que se nos hace ese llamado al amor fraternal, pasamos a los siguientes versículos, versículos 3 y 4, en donde podemos ver que la vida del cristiano tiene que estar marcada por la humildad y por el servicio. Porque el mismo Señor en su día a día, durante el tiempo que estuvo acá en la tierra, nos demostró con su ejemplo, con su forma de vivir, humildad y servicio. Tanto que hasta Él mismo fue quien lavó los pies de sus discípulos. Porque Él les quería enseñar que aquel que quiera ser grande entre los hermanos debe hacerse el más pequeño, el más humilde. Y la verdadera madurez cristiana se manifiesta en ese sacrificio humilde, en ese yo estoy acá para servirte, yo estoy acá para ayudarte, yo estoy acá para apoyarte, yo estoy acá también para desafiarte y para ayudarte a crecer y a desarrollarte como un cristiano verdadero, un cristiano maduro, que puede dar pasos firmes hacia el propósito que Dios tiene para él. Amén. Y por eso me encanta este mensaje, porque es para todos. Tanto si usted tiene muchos años caminando en el Señor, como si estás dando tus primeros pasos, el propósito y el deseo de Dios para ti es el mismo. El Señor quiere que tú crezcas. Y para eso te ha colocado en una familia, iglesia, que te va a ayudar a dar esos pasos firmes para que puedas caminar en ese propósito que el Señor tiene para ti. Amén. Pasamos a los siguientes versículos, versículos 5 y 8, que nos dicen, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ese deseo que hubo en Cristo. Y por eso estos 3 versículos nos hablan de que Jesús es nuestro modelo perfecto a seguir.
porque Cristo es el modelo supremo de humildad, de obediencia y de amor sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sabía a lo que venía. El Señor sabía que Él venía con un propósito y que venía a servirnos, y que ese servicio implicaba incluso entregar su vida y sacrificarse para que usted y yo estemos acá hoy. Y si ese es el modelo de Jesús para nosotros, entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Con la ventaja de que no tenemos que sacrificar nuestras vidas ni morir en una cruz por nadie, porque ya el Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que dedicar nuestras vidas también al apoyo, al desarrollo y a seguir el ejemplo del Señor, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, hablándole a otras personas de lo que Él ha hecho por nosotros y de la transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Porque eso fue lo que Él nos encomendó, que fuéramos y que predicáramos el Evangelio y que hiciéramos discípulos en todo el mundo. Ahora, si pasamos a los últimos versículos del 9 al 11, acá vemos que en este fragmento se cita un versículo que está en el libro de Isaías, Isaías 45, 23, y habla de la exaltación de Cristo, donde dice que toda rodilla se doblará ante Dios. Y cuando el autor de esta carta, Pablo, aplica este versículo, esta profecía de Isaías, y lo personifica en Jesús, él está reconociendo que el Señor es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y que le está exaltando de una forma sin precedentes, declarando públicamente que Él es el Señor universal. Y cuando hablamos de Pablo, recordemos que Pablo es un hombre que no caminó con Jesús como lo hicieron los demás apóstoles, como lo hicieron los demás discípulos, sino que él tuvo un encuentro especial con el Señor muchos años después de todos los eventos que vemos en los evangelios. Y este hombre, después que tuvo un encuentro con el Señor, fue transformado de una manera increíble. Después de ser aquel perseguidor de cristianos, un asesino y un cazador de cristianos en aquel entonces, pasó a ser uno de los cristianos más importantes de lo que fue el fundamento de la iglesia primitiva, porque él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Todas las cartas que, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo a iglesias que él fundó y otras que él no fundó, pero que se dirigió a ellas con el propósito también de prestar un servicio para que se mantuvieran aferrados a la fe verdadera de los principios del Señor. Y él se esforzó el doble, porque él no tuvo todo el tiempo que tuvieron los demás discípulos para conocer la persona y el corazón de Jesús. Pero aún así, el poder que recibió de parte del Señor le permitió poder hablar de Jesús como si hubiese andado con él cada día. Ahora, ¿cómo reaccionarías frente a las dificultades que enfrentas a diario sabiendo todo esto? Porque Dios quiere que nosotros pensemos y actuemos como Jesucristo. Acá se nos está hablando de que nuestro modelo máximo a seguir es el Señor. Pero muchas veces a nosotros los cristianos se nos hace difícil imaginarnos al Señor en la vida cotidiana, ¿sí? Porque nos lo imaginamos por allá caminando en Samaria, nos lo imaginamos en los relatos bíblicos que tenemos a la mano, y es muy difícil imaginarnos al Señor así como en esas imágenes que les mostré al principio, en donde está el Señor haciendo compras, en donde está en la fila para la gasolina, o en la oficina haciendo su trabajo, ¿sí? A veces nos cuesta porque decimos, Señor, pero el ministerio del Señor fue narrado en la palabra en una situación y en un ambiente muy diferente al que nosotros estamos hoy en día. Pero la palabra dice que el Señor Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Así que todo lo que usted puede sentir hoy en día, Él también lo entiende, lo sintió y lo puede sentir. Y Él se pone en tu lugar y dice, sí, entiendo lo que estás sintiendo. Yo te entiendo perfectamente.
Pero si buscamos desarrollar el corazón de Jesús, allí es donde vamos a ver cosas diferentes. Porque una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a lo que nos sucede. Por eso al principio del servicio, cuando la pastora hablaba de cómo nos fue con los problemas de esta semana, pues bueno, nos pudo haber ido bien, pudieron haber quedado algunos pendientes, pero tenemos que ser conscientes de que no se van a acabar, de que van a continuar. Pero con el corazón de Jesús, nosotros podemos tener una perspectiva diferente de las circunstancias y las dificultades que vamos a enfrentar el día de hoy, porque van a venir, es un hecho, van a venir, pero tenemos una ventaja y es que tenemos acceso a esta bendita y poderosa palabra del Señor, y acá hay una guía que nos puede ayudar a tener una vida muy diferente. Amén. Y sé que muchos hemos estado ya caminando y tenemos tiempo en este transitar de la vida cristiana y madurando en el Señor, pero nunca vamos a alcanzar esa perfección, sino que se trata de que cada día tenemos que ser mejor y que cada día tenemos que buscar aferrarnos más al Señor y practicar su palabra, estudiarla, para que podamos atesorarla en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos pueda revelar en qué momento actuaría Jesús de una manera diferente. A mí esta semana me pasó en 3 oportunidades que tuve la oportunidad de ayudar a alguien y me puse a mí mismo por encima de la necesidad de la persona, lo confieso, hermano, porque es que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Vi la necesidad de una persona y yo pudiendo hacer algo, no lo hice. Y luego me sentí mal y yo dije, pero Señor, dame otra oportunidad, le dije yo al Señor. Dame otra oportunidad, Padre. Y me dio otra oportunidad y me volví a hacer el loco. Pero era por distraído, o sea, no es que me estoy excusando, pero es que no es fácil que nosotros estemos muy atentos a las oportunidades que el Señor nos da para manifestar su amor, su misericordia y su corazón y encargarnos de nuestras propias situaciones. ¿Verdad que sí? A veces estamos haciendo tantas cosas, o será que me pasa a mí nada más, porque a veces estamos haciendo muchas cosas. Estamos en el trabajo, en la casa, tenemos asuntos pendientes, estamos pensando en algo, tenemos el tiempo justo para hacer lo que queremos hacer. Y se nos presenta una oportunidad para actuar como Jesús y decimos, no, pero es que estoy muy ocupado. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo, estoy muy ocupado, ya después, bueno, que el Señor te ayude. No. El momento es allí. Él hacía que los demás esperaran porque Él le daba prioridad al necesitado. Y le volvió a pedir otra oportunidad al Señor. Y en esta oportunidad, ¿saben qué pasó? La dejé pasar otra vez. 3 veces, el mismo día. 3 veces. Yo, no, algo me está pasando, no puede ser. Señor, de verdad, ya no me des solamente oportunidades, porque oportunidades para demostrar el amor de Dios vamos a tener a cada rato. Entonces yo estaba pidiendo mal, yo no tenía que pedir oportunidades para demostrar el amor de Dios y para ser útil en la vida de alguien más. Yo le pedí al Señor, Señor, hazme más sensible para poder ver con misericordia a los que están a mi alrededor y poder darle prioridad también a su necesidad. Porque yo tengo necesidad, yo no tengo la vida resuelta, pero hay otras personas que están pasando muchas situaciones difíciles en las que nosotros podemos intervenir con el corazón de Jesús. Amén. Y podemos dar una palabra como la que Jesús daría, podemos ofrecer una ayuda como la que Jesús daría, podemos dar un abrazo, podemos sembrar recursos en alguien, podemos hacer para bendecir a alguien que no conoce al Señor o que lo conozca, pero Jesús no hacía acepción de personas. Él ayudaba a quien se lo pedía. Es más, a mí siempre me ha llamado la atención algo. Cuando la gente se acercaba al Señor, Él sabía que venían porque necesitaban que Él hiciera un milagro en sus vidas. Pero Él dejaba que la gente hablara. Él no se les adelantaba y les decía, tú arrepiéntete de tu pecado, porque el reino de los cielos es para aquellos que aceptan a Dios en su corazón. No. Jesús les decía, ¿qué quieres que haga por ti? Porque una persona que tiene
tantas necesidades y tanto ruido en su mente y en su corazón, difícilmente va a irse con un corazón en paz, sabiendo que tiene necesidad. Entonces el Señor primero suplía la necesidad de la persona y luego le demostraba su amor y luego le mostraba a Dios. Y creo que es el llamado que nosotros tenemos también el día de hoy. Sí, hay que predicar, hay que hablar del Señor, hay que predicar el Evangelio, pero también tenemos que dar la milla extra y ser las manos, los pies y la voz del Señor en la vida y en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Usted está de acuerdo? Amén. Qué bien. Entonces, cuando vamos a Filipenses 2:5, nos damos cuenta de que el plan de Dios es darnos un nuevo corazón. Acá lo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el sentir proviene de nuestro corazón espiritual. ¿Sí? Ya en varias ocasiones hemos hablado de cómo funciona el corazón, cómo funcionan las emociones y cómo surgen esos pensamientos. Entonces, el plan de Dios es darnos un nuevo corazón porque el Señor desea que tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor. Si nosotros fuésemos tal vez un automóvil, un carro, el Señor quisiera cambiar nuestro motor y nuestro sistema mecánico. Si fuésemos una computadora, tal vez el Señor quisiera cambiar nuestro procesador, nuestro disco duro y colocarnos programas nuevos, más actualizados y más acordes a lo que Él necesita para que nosotros funcionemos. Si fuésemos un avión, el Señor seguramente tomaría la cabina de pilotaje y todos los controles para Él dirigir el avión y llevarlo a un aeropuerto en donde Él necesita que nosotros lleguemos. Pero no somos nada de eso, somos personas, somos seres humanos. Y lo que dirige nuestras vidas está en nuestro corazón. Por eso el Señor desea tanto habitar en nuestro corazón. Pero hay una buena noticia. Y es que cuando usted abre su corazón al Señor, el Señor ya habita y mora en él. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de perspectiva. Y que no nos siga pasando como me pasaba a mí, Señor, dame una oportunidad. Pero es que oportunidades hay, bueno, como las busques a tu alrededor. Y luego me volvió a suceder. Vi una oportunidad. Y ahora, por fin, adivinen qué pasó. La dejé pasar. Pero me di cuenta, ya, esta es una oportunidad. Y entonces rectifiqué y dije, ya va, ven acá. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame. Entonces pude aprovechar esa oportunidad y me sentí, ya, por fin lo logré. Y qué bonito se siente cuando tú estás atento a esas pequeñas cosas espirituales y te das cuenta de que puedes marcar la diferencia en la vida de alguien. Y es lo que el Señor quiere, porque la bendición más grande es para ti, porque el Señor te está trabajando a ti, está trabajando tu carácter. Pero 3 veces deje pasar la oportunidad. Y esto es para personas que realmente mantienen su enfoque, hermanos. Tener un corazón como el corazón de Jesús requiere de nosotros enfoque, mantener nuestra mirada puesta en el Señor, porque habrán distracciones, habrán circunstancias, habrán golpes que la vida nos da, pero tenemos que permanecer enfocados en lo que Dios quiere para nosotros, porque seremos los mayores beneficiados cuando nos dejamos usar por el Señor. Ahora, vayamos a la siguiente lámina en donde podemos ver un versículo que está en Efesios 4, versículos 23 y 24. Efesios está justo antes de Filipenses y vamos al al capítulo número 4. Que nos dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque el Señor quiere que seamos como Jesús y que tengamos un corazón como el suyo. Hay una frase acá en esta lámina que quiero que la analicen y que la memoricemos todos, que dice, Dios nos ama como somos, pero no quiere dejarnos
como estamos. Él quiere que seamos como Jesús. El Señor te ama como eres. El Señor te ama tal y como eres. Pero hay un detalle. No te quiere dejar como estás. Porque el Señor quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Cuando llegamos al Señor, llegamos con diferentes detalles, por llamarlo de alguna manera, en nuestra vida. Y esos detalles pueden impedir que el Señor realmente nos use y se manifieste como Él quisiera en nosotros. Pero el Señor no quiere dejarnos como estamos. El Señor comienza una transformación en nuestra vida y esa transformación viene a darse a través de las situaciones que vivimos, de las pruebas y de las circunstancias a las cuales nos enfrentamos como cristianos. Pero tenemos muchas cosas a nuestro favor. Lo que pasa en muchas oportunidades con nosotros es que confundimos el amor de Dios con el cariño de la gente. Y creo que entendamos muy bien esto. No confundamos el amor de Dios con el cariño de la gente. Porque muchas personas llegan a creer que si nosotros tuviésemos más fe, Dios nos amaría más. Que si yo hago buenas cosas o tengo buenas obras, entonces Dios me va a amar más porque yo obro bien. Pero ambas formas de pensar son erradas, porque Dios no te va a amar más porque tengas más fe. Ciertamente, sin fe es imposible agradar al Señor. Y la fe es la forma en la que nosotros podemos conectarnos con el Señor para que el mundo espiritual a nuestro alrededor se mueva. Y el amor también es sumamente importante, es el mayor de todos los valores que el Señor nos enseña, pero no por esto el Señor nos va a amar más. Las personas nos aman más por estas cosas. Si yo soy chévere contigo, tú me quieres más. Si yo no soy chévere contigo, no me quieres tanto. Pero ese es el corazón del hombre. Y en muchas oportunidades podemos llegar a caer en el error de que si tenemos el cariño de las personas, entonces también tenemos el amor de Dios. Y no se trata de eso. No confundamos el amor de Dios con el cariño de la gente, porque lo que salva, o quien salva, es el Señor, no la gente. ¿Cierto? Entonces, se trata de que el amor de Dios nunca cesa, y está muy bien amar a nuestros hermanos, y es justamente lo que estamos hablando desde un principio, pero que el cariño de la gente no sea lo que alimente nuestra fe, que no sea lo que alimente nuestra conducta, que no sea lo que alimente nuestra razón de ser o nuestro propósito en la vida, sino el agradar al Señor. Porque el amor de Dios nunca va a cesar. Cuando nosotros ignoramos lo que dice la palabra del Señor, aunque nosotros le rechacemos, aunque desobedezcamos en algunas oportunidades, su amor hacia nosotros no cambia, porque Él decidió amarnos. Nuestro mal no puede disminuir su amor, pero tampoco nuestra bondad hará que aumente. ¿Sí me explico? Nuestro mal no puede disminuir su amor. Usted puede hacer cosas malas y el Señor te va a seguir amando. Pero entiéndase bien, esto no es una licencia para pecar. ¿Ok? Me estoy refiriendo a aquellas personas que no conocen al Señor. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fíjense cómo comienza diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a todas las personas que aún no le conocen. Y nosotros no podemos hacer que Dios nos ame más, pero tampoco podemos hacer que Dios nos ame menos. El amor del Señor es, si tienes más fe, no quiere decir que vas a ser el favorito de Dios, pero nuestra necedad tampoco va a ser un obstáculo para su amor, porque en la palabra tenemos cientos de historias de hombres y mujeres que desobedecieron, que pecaron, que fueron tercos, que intentaron cambiar los planes de Dios y Dios les siguió amando. Y con nosotros no es diferente, solo que tenemos que ser conscientes y tenemos que tener mucho cuidado de no ir en contra de Dios, de no convertirnos en enemigos del Señor. Amén. Porque Dios tiene un propósito y una dirección para cada uno de nosotros. Así que Dios no te ama más porque triunfes o porque fracases. El amor de Dios es y será para siempre. Y esto es más que suficiente para que cada uno de nosotros se despierte en la mañana y salga con toda
la mejor actitud y con todo el agradecimiento en su corazón y con toda la fe, con toda la buena disposición de vivir una vida de paz, una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida que glorifique y que agrade al Señor. Amén. Porque nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame más, pero tampoco nos va a amar menos. El Señor nos ama, punto. Nos ama. Y cada uno de nosotros tiene acceso a ese amor. Es más, de lo que estamos hablando es de que el Señor quiere que imitemos su amor. Porque aquellos que somos padres, levante la mano si usted es padre, tiene un hijo. Los que somos padres sabemos que aunque nuestro hijo se ensucie toda la cara, las manos, brazos, ropa, mesa y piso comiendo, no sé si han visto esos videos en las redes donde ponen a un bebé comiéndose una sopa, una fruta, algo, y el niño con toda la cara, el cabello, bañado completamente con la comida, pero comiendo con ese placer. Eso no hará que nosotros como padres les amemos más o les amemos menos. ¿Sí? Aquellos que están todavía, que tienen hijos que usan pañal, no les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que llega un momento en donde nuestros bebés ensucian tanto el pañal, pero tanto, con una exageración, le ponen tanto empeño y tanto, ¿sí? Tanto entusiasmo al hecho de que usted no sabe si botar al bebé con todo el pañal, porque es que como que tiene menos trabajo tener otro hijo que limpiar este. Pero a pesar de eso, usted sigue amando a su hijo, ¿no? Usted lo limpia con toallitas o lo baña, dependiendo de la gravedad del asunto. Usted lo baña, bueno, ya, yo digo siempre con Elías, a mí me pasó con él en varias oportunidades, que yo no sabía, Señor, ¿qué hago? Lo boto. ¿A quién le reclama? Él no tiene la culpa, o sea, aquí no hay garantía. Entonces yo decía, bueno, ya me encariñé con él, me lo quedo. Lo lavo y sigo, que siga siendo mi hijo, pues, o sea, me lo quedo. Ya me encariñé con él, de paso se parece tanto a mí. Entonces yo lo veo a él, yo digo, bueno, tal vez yo lo hice también. Entonces no me hubiese gustado que me botaran con todo el pañal. Y así mismo es el Señor con nosotros. A veces nosotros ensuciamos el pañal de una manera que el Señor nos tiene que agarrar y, bueno, sumergirnos en sus ríos de agua viva y meternos en una lavadora espiritual allí para que pueda limpiar todas las cochinadas que hacemos y todas las burradas que cometemos día a día. Pero el Señor no te va a dejar de amar. ¿Sí? Claro, Él no quiere que lo vuelvas a hacer, pero su amor no va a cambiar. Porque imagínense que todavía lo hagamos. Bueno, se han visto casos. Pero el Señor no te va a dejar de amar jamás. Dios hace lo mismo, nos limpia de nuestra inmundicia, nos lleva a la fuente y lava nuestra culpa para prepararnos para todo lo bueno que tiene para nosotros, porque es parte también del desarrollo del crecimiento espiritual. Vamos a cometer errores, claro que sí, los vamos a cometer, pero no nos encariñemos con el error. Ahora, hay muy buenas noticias para esto. Usted no está atascado a su personalidad y a la forma de ser. Ninguno de nosotros es perfecto. Estamos en el camino, pero tampoco estamos atados a una personalidad y a una forma de ser. No estamos atados a una realidad. Lo que estás enfrentando en este momento tiene una solución, tiene un final. Nada es eterno en esta tierra, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Todo tiene una resolución. Y Dios nos ha diseñado para que seamos maleables, para que nosotros, aun cuando estamos aferrados a vivir afanados, podamos cambiar y aprender a vivir sin el afán del día a día. No tenemos por qué vivir afanados el resto de nuestras vidas. Si usted hasta este momento ha vivido afanado, preocupado, cargado por diferentes cosas, usted enfrenta los problemas de una manera efusiva, usted es reactivo, usted es contestón, usted tiene problemas de ira, o tenemos diferentes formas de enfrentar las situaciones que no nos dan paz, no tiene por qué seguir siendo así. Usted no tiene por qué terminar sus días de la misma manera. De hecho, Dios insiste en que cada día nosotros somos moldeados y que nuestra mente se va renovando a través de su palabra y que podemos comenzar a vivir de una forma diferente. Amén. Así que no estamos atascados
a estas creencias erradas que en muchas oportunidades vienen a nosotros. Como por ejemplo, no puedo cambiar porque así nací y así moriré. O las personas que dicen, yo tengo mal carácter, y lo tienen tan aferrado que no lo sueltan. Pues usted tiene mal carácter, pero bueno, ya no lo tenga, suéltalo. Y trabaje en él, y busque el carácter del Señor, el carácter de Jesús, el carácter de Cristo. ¿Cómo actuaría el Señor ante las situaciones que a mí me generan ira? ¿Cómo respondería el Señor? Y otra de las creencias erradas es, bueno, yo soy así y así me tienen que querer. Así me tienen, el que me quiera querer me va a querer como yo soy. Pues déjeme decirle que el único que lo va a querer como usted es el Señor. Y lo acabo de decir. Y aún así, el Señor no te quiere dejar como estás. Entonces, los demás no tenemos por qué quererte como eres. Porque el Señor te ama, pero te quiere cambiar. Nos quiere cambiar a todos. Así que esta es una creencia errada de que no, yo soy así, así me tienen que querer. Pues es debatible. Porque si el Señor nos quiere cambiar para nuestro propio bien y el bienestar de los que están a nuestro alrededor, ¿por qué nosotros tenemos que aferrarnos entonces a no cambiar? Si Dios quiere cambiar nuestros corazones en amor, no porque nos juzgue, sino porque nos ama y porque desea lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando una parte de nuestro cuerpo no funciona bien, ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿verdad? Vamos al médico y le decimos, doctor, me duele cuando hago así. Y el doctor nos dice, no, bueno, no haga así, para que no le duela. O nos da medicamentos, o nos da terapia, o nos manda a hacer unos exámenes más detallados para ver qué es lo que está fallando y tratar de restaurar el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Es o no es? Yo, por ejemplo, tengo que ir ya al oftalmólogo porque estoy en una edad en donde no me pongo de acuerdo si veo mejor con los lentes o sin ellos. Porque necesito que me funcione bien mi vista. Y tengo que hacer algo, no puedo dejarlo simplemente así. Ya no, bueno, así, yo soy así y así me voy a morir. No, ¿por qué? Si yo puedo mejorar mi situación, puedo mejorar mi calidad de vida. Y puedo mejorar incluso la calidad de vida de los demás estando yo bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros corazones? En muchas oportunidades tenemos áreas que trabajar en nuestro corazón y no acudimos a nuestro médico por excelencia, que es el Señor. O no acudimos a la palabra. ¿Por qué no vamos a examinar nuestras malas actitudes? ¿Por qué no vamos a examinar nuestros arranques de egoísmo? Porque eso es tal como una enfermedad en nuestro físico, nuestro organismo. Y el Señor ya nos dejó muchas herramientas en su palabra para que trabajemos en ellas. Amén. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a que el Señor siga trabajando en mi vida, porque el Señor desea que tengamos un corazón como el suyo. Ahora, pero ¿cómo es el corazón de Jesús? Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver algunas características que describen los apóstoles acerca del corazón de Jesús. En primer lugar, podemos ver que el corazón de Jesús es un corazón puro. Primera de Pedro 1:19 dice que no, sino con la sangre de Cristo, que es como el de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo dice Primera de Pedro haciendo una comparación de Jesús con un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, podemos intuir que el corazón de Jesús es puro, porque Jesús también gozaba del aprecio y de la adoración de las personas. Sin embargo, nunca se vanaglorió. Habían personas que querían exaltarle y él nunca se vanaglorió. Él siempre se mantuvo humilde. Al Señor jamás se le acusó de tener conductas negativas y por ende pensamientos impuros tampoco. Y el apóstol Juan, después de pasar 3 años con él, lo describe en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, hablando del Señor, dice, no hay pecado en él. No hay pecado en él. Por lo tanto, tenemos evidencias abundantes en la palabra que nos indican que el corazón de Jesús fue un corazón
puro. Y esa misma pureza es la que nosotros tenemos que buscar de forma intencional cada día. El corazón de Jesús también fue pacífico. Los discípulos se preocupaban por sus necesidades, pero Jesús no se afanaba. Tenemos muchos versículos en la palabra que nos hablan acerca de la paz que tenía el Señor en medio del afán de los discípulos que estaban a su alrededor. Los discípulos gritaban por miedo a la tempestad. Creo que la última vez que estuve acá compartiendo el mensaje con ustedes, hablé acerca de lo tranquilo que estaba Jesús en la tempestad. Los discípulos estaban gritando. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, hombres valientes de alta mar, pero ante la tempestad estaban gritando desesperados porque, bueno, la tempestad los iba a hacer hundir. Y cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas, en lugar de ver el milagro, decidieron ver lo peor. Dijeron un fantasma. O sea, peor no podía estar. O sea, están en medio de la noche oscura, en medio de una tormenta. El barco se está hundiendo y de paso se les aparece un fantasma. Entonces, en medio de toda esa situación, el Señor, ¿qué hacía? Estaba tranquilo. En otra ocasión, otro evangelio narra que había una fuerte tempestad también y los discípulos estaban desesperados porque la barca se iba a hundir. Yo creo que había un problema con esa barca. Se iba a hundir. ¿Y el Señor qué hacía? Dormía. El Señor durmiéndose y la barca así moviéndose a los lados, casi que hundiéndose, ya el agua le llegaba por acá. Y el Señor estaba dormido de lo más tranquilo. Yo quisiera dormir así con esa paz y con esa tranquilidad. En otra ocasión, Pedro sacó su espada para enfrentarse a los soldados que venían a prender a Jesús, a llevarlo detenido antes de crucificarlo, y vino y le cortó la oreja a uno de los soldados. El hombre, bueno, hoy, en esta época le diríamos que era un gatillo alegre, pero en aquel entonces pues sacó la espada y ¡cuál! Le cortó la oreja al hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Pedro, ¿pero qué estás haciendo? Cálmate, agarró la oreja, le recogió y se la volvió a pegar al soldado y bueno, lo dejó allí nuevamente sano. Pero tranquilo, todo esto es parte de un plan. Y cuando Pedro lo negó, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro lo negó? O cuando los soldados se burlaron de él, cuando lo azotaron. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Los perdonó y soportó con amor. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta en ese lugar? Ya va, perdóname acá. Le cortaste tú una, venga que le cortó la otra. ¿Cuál es tu oreja? ¿Cuál es la oreja que menos te gusta? Y lo emparejamos. ¿Sí? Porque también nos podemos hacer la otra pregunta. Imagínense todos los eventos bíblicos en donde estaba Jesús, pero en lugar de Jesús, imaginémonos a nosotros, allí, cuando venían los soldados y sabemos que nos vienen a buscar para crucificarnos. La historia de la Biblia sería muy diferente, ¿verdad? Muy diferente y bastante distinta. Y el plan de salvación no se hubiese cumplido. Ahora, el corazón de Jesús fue puro, el corazón de Jesús es pacífico, el corazón de Jesús tiene un propósito claro, porque Jesús no hizo nada que no estuviera alineado al plan de salvación. Jesús tenía una meta y esa meta era salvar a la humanidad de sus pecados. Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra iba en pro de cumplir ese plan de salvación. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Señor sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cuando nos fijamos en pequeños detalles como cuando el Señor dice, aún no ha llegado mi hora, o cuando el Señor dice, consumado es, nos está revelando que Él está muy claro en su propósito y en el plan que está cumpliendo. Él sabe perfectamente en qué parte del plan de salvación está. Y así cada uno de nosotros también debe tener un propósito claro en su vida. Y no ser como yo, que estaba todo distraído pidiendo al Señor oportunidades y las oportunidades frente a mí y no las veía. Tenemos que estar atentos a nuestro propósito de vida, porque el Señor nos usa. Pero si nosotros no estamos en la jugada, nos quedamos fuera del juego. ¿Ok? Ahora, su corazón refleja también una íntima comunión con el Padre. Y esto lo estoy diciendo porque si el Señor quiere que tengamos un corazón como el de Él, tenemos que ver las características del corazón de Jesús para imitarlas.
Su corazón refleja su íntima comunión con el Padre. En muchas ocasiones vemos su relación con el Señor. En Juan 14:11 dice, yo soy el Padre y el Padre en mí. Y su primer sermón en la sinagoga comienza leyendo un versículo también que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Su corazón era llevado por el Espíritu y sus momentos de oración a solas eran frecuentes. Si usted lee los evangelios, se dará cuenta que en muchas ocasiones dice, y estaba Jesús orando apartado en el monte, y estaba Jesús orando por allá, y estaba Jesús orando, y los discípulos durmiendo o peleándose entre ellos. Pero el Señor siempre refleja una íntima comunión con el Padre, y la mano de Dios le guiaba a todas partes. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a preguntarnos, ¿cómo es el corazón de la humanidad? ¿Serán nuestros corazones como el corazón de Jesús? Y realmente es parte de la buena noticia. Nosotros ya tenemos el corazón de Jesús. Si hemos entregado nuestras vidas a Él, si hemos abierto y rendido nuestra vida al Señor, ya tenemos el corazón del Señor. Porque en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También Pablo en 1 Corintios 2:6 nos explica que tenemos la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos una porción de los pensamientos del Señor en nosotros. Ahora, si tenemos la mente de Jesús, ¿por qué seguimos pensando como nosotros? Si ya tenemos la mente de Cristo, ¿por qué seguimos pensando como nosotros? ¿Por qué me sigo molestando por las cosas cotidianas? ¿Por qué sigo reaccionando ante las circunstancias? ¿Por qué actúo como actúo en muchas ocasiones? Y la respuesta está en algo muy, muy sencillo. Y lo voy a ilustrar con una pequeña historia. Ya estoy finalizando con esto. Había una señora que tenía mucho dinero que compró una casa en una isla. Y en esa isla no había electricidad. Pero luego con el tiempo llegó una empresa de electricidad e instaló unas torres eléctricas para surtir de energía a todas las casas que estaban en esa isla. Y entre esas casas, la de esta señora. Ella solicitó la conexión a la electricidad y fueron y se la instalaron. Al cabo de un tiempo, uno de los trabajadores de la compañía eléctrica va a hacer la lectura del consumo eléctrico para generar la factura de la señora. Y esta persona habla con la señora y le dice, pero ¿usted tiene algún desperfecto, alguna falla eléctrica? ¿Usted tiene electricidad? Y ella le dice, sí, yo tengo electricidad, yo todos los días tengo electricidad. Pero es que me parece muy curioso, dice el trabajador, porque el consumo de electricidad, según el medidor, me dice que está en cero, que usted no ha usado el servicio, usted no está consumiendo electricidad. Y la señora le dice, sí, claro que sí, yo todos los días uso la electricidad. Yo todos los días voy a la sala, toco el encendedor y se enciende un bombillo. Luego voy a la cocina, busco un yesquero, prendo las velas y apago la luz. Y en muchas ocasiones, nosotros funcionamos así. Estamos tan aferrados a no usar las herramientas que el Señor nos ha dado, que queremos seguir haciendo las cosas como antes de conocer al Señor. Tenemos la fuente de la vida, la fuente de su palabra, y tenemos la fuente para vivir una vida llena de paz. Y lo que hacemos a veces es abrimos la palabra como si fuese ese encendedor que nos ilumina por un momento, y una vez que ya vemos más o menos cuál es el camino que podemos tomar, la volvemos a cerrar. Entiéndase, apagamos la luz y seguimos caminando en tinieblas y seguimos caminando en oscuridad. ¿Cuál era el problema de esta persona? Que no estaba usando el servicio, no le estaba dando el uso correcto. Por lo tanto, no había lectura, no había una
una factura generada, por lo tanto no valía la pena que ella lo tuviera, porque estaba aferrada a seguir iluminándose con su velita. Solamente usaba la luz, la electricidad, para seguir encendiendo su tradicional vela. Y nosotros estamos llamados a aprovechar al máximo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nosotros tenemos una fuente inagotable de vida a través de la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué pasaría si dejas la luz encendida? ¿Qué cambios van a ocurrir en nuestras vidas cuando nosotros decidimos morar bajo el brillo de Jesucristo? Y Él mismo, que salvó a nuestra alma, tiene planes para remodelar nuestro corazón, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8:29. Así que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos verle a Él y podemos ver en Él lo que podemos llegar a ser cada uno de nosotros. Así que el Señor quiere, hermano, que usted tenga un corazón como el suyo. Y la mejor manera de tener un corazón como el del Señor es imitando a Jesús. Pero para imitar a alguien hay que conocerle. Y la invitación para cada uno de nosotros en esta mañana es, vamos a conocer al Señor a través de su palabra, a través de la comunión, a través de la oración y dejándonos usar por Él. Amén. Para que así podamos tener un corazón como el suyo y estar realmente conectados a la fuente de la vida, que es el Señor a través de su palabra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra.